buenas tardes, compañeras, compañeros, para dar inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy es 23 del mes de agosto del año 2020 y al igual que todos los domingos estaremos compartiendo con ustedes este importante programa. Agradecerles su sintonía, agradecerles su compañía, agradecer que están todos los domingos con nosotros produciendo este programa, porque este programa se produce de manera colectiva con la participación de maestros y maestras de toda la sociedad que tiene en orientación magisterial el canal por donde pueden expresar libremente sus ideas y también una vía de información de todo lo que está pasando en el territorio nacional, en el campo educativo, en el campo sindical, en el campo social, que es donde esencialmente interviene el programa Orientación Magisterial. Hoy estaremos compartiendo con ustedes temas de interés, estaremos pasando de revista al tema del inicio del año escolar 2020-2021. Estaremos compartiendo información en detalle sobre distintos aspectos con nuestra presidenta, la compañera Xiomara Guante, que hoy nos acompaña en este programa, y estaremos también compartiendo con el director del Hospital Sema Santiago, un poco como una especie de rendición de cuentas de lo que ha ido pasando en este hospital, los avances que ha tenido, y yo diría los desafíos que también tiene para poder continuar avanzando. Yo quiero entonces en este momento dejar la palabra en manos de la profesora Xiomara Guante para compartir con ella informaciones y orientaciones de la presidencia de nuestro sindicato. Compañera Xiomara. Buenas tardes, Rafael, muchas gracias. Muy buenas tardes a toda nuestra teleaudiencia que está ahí siempre. Hoy domingo, como siempre, pero con un día sumamente lluvioso, con la situación del paso de la tormenta por nuestro país, la tormenta Laura, que se llama la tormenta, ¿verdad? La tormenta sí, Laura, por nuestro país. Yo tenía muchísimo tiempo, Rafael, que no veía esa cantidad de lluvia. Desde, bueno, aquí en la ciudad de Santo Domingo, desde el día de ayer, en la mañana comenzaron a caer chubascos, luego en la tarde fue como arreciando, hasta en la noche y la madrugada pasó completamente lloviendo, y hoy ha continuado bastante lluvia. Lamentamos muchísimo que hemos visto, aunque hubo un apagón parece que generalizado, pero hemos visto en muchas comunidades del país que ya están inundadas y situaciones bien difíciles, se han derrumbado árboles, lugares donde está intransitable porque hay árboles que han caído en medio de la carretera, de manera que ha sido todo un caos. Esperamos que las autoridades puedan tener control de las personas para que no haya por lo menos daños más daños materiales, y en términos de vidas que no hayan daños. Rafael, esta semana que acaba de concluir ha sido una semana cargada de algunas situaciones un tanto negativas, digamos para nosotros un hecho sumamente negativo para la comunidad magisterial, y es el fallecimiento de un gran compañero, de nuestro compañero dirigente de la ADP en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, del compañero Vicente, que falleció en esta semana, víctima del virus, del coronavirus. Después de durar unos días batallando con el virus, tratando de preservar su vida, finalmente falleció el compañero, y nosotros nos sentimos muy apenados por el fallecimiento de Vicente, pero por el fallecimiento de tantos compañeros que inmediatamente este virus llegó a la República Dominicana, afectó de manera muy recia, de manera muy directa a la comunidad educativa, sabiendo que al día de hoy nosotros tenemos más de 33 docentes fallecidos, víctimas del coronavirus, y esto nos llena de mucha tristeza, pero también nos llena de mucha preocupación. Más de 1,000 compañeros contagiados, afectados, y qué decir de sus familiares. Entonces nosotros queremos llamar poderosamente la atención a nuestros compañeros para que
puedan guardar el distanciamiento físico, para que guarden las normas que están establecidas del uso de la mascarilla, del lavado de manos, del uso del alcohol, del gel antibacterial, de la no aglomeración de personas, porque la verdad es que la situación de la pandemia está verdaderamente incontrolable y a nosotros nos ha afectado de manera muy directa. ¿Sí? Nos preocupa grandemente, nos preocupa. Así es. Yo creo, Xiomara, que es bueno nosotros ratificar con los compañeros, maestros, maestras, eso que usted dice, mucho cuidado, tener mucho cuidado. Bueno, también yo creo que aprovechar ahí, indicar que el SEM ha estado también tomando otras medidas extras, incluyendo facilitar el tema de las pruebas, que ha sido una de las grandes dificultades que han existido en ambos hospitales, tanto en el SEMA Santo Domingo como en el SEMA Santiago. Están disponibles las pruebas PCR, que pueden tomar la muestra directamente desde el vehículo. En el caso de SEMA Santo Domingo, entrando por el lado del SEMITA, en el vehículo pueden ahí hacerse las pruebas. Eso lleva un paso previo y es que deben registrarse a su cita a través de un formulario que está en las redes. Bueno, en la pantalla actualmente se está colocando la información para que los compañeros lo sepan, y a través de los grupos se ha estado difundiendo. Entonces, hacen su cita por esa vía, le van a decir qué día y qué hora es para que vayan exactamente ese día y esa hora. Se toman la muestra desde el vehículo, no tienen que bajarse desde los vehículos, tanto en Semita, entrando por la Santiago, como en Santiago, del lado del parqueo. Ahí pueden tomar la muestra, y creo que un par de días después van a estar recibiendo a través de su WhatsApp el resultado de su prueba PCR. Yo creo que ese es un paso importante que da SEMA para facilitar a sus afiliados la posibilidad de hacerse la prueba, que de verdad genera mucha angustia. A veces la gente tiene síntomas y no sabe si es o no de coronavirus. Entonces yo creo que está dando un paso muy importante, que nosotros saludamos esa gestión y apoyamos. Y apoyamos activamente eso. Bueno, como hemos apoyado activamente las mejoras en los servicios de salud nuestro a propósito de la pandemia, la ADP yo creo que ha hecho un gran esfuerzo, yo diría extraordinario. No creo que nunca antes la ADP había hecho un esfuerzo del tamaño que lo ha hecho para que nuestros centros de salud puedan corresponder con los desafíos que tiene el magisterio en materia de la pandemia. Igual yo creo, sí, doña Xiomara, que el esfuerzo que se ha estado haciendo de apoyo directo a los compañeros, ya han recibido apoyo directo más de 1,000 compañeros, compañeras que han salido positivos, y dentro de ellos familiares también. Indicar que hay no solamente maestros, hay familia completa, maestros y su familia que han sido impactados, incluyendo dirigentes nuestros, dirigentes nacionales nuestros, dirigentes locales, muchos, no memorizo ahora cuántos, pero hay muchos dirigentes locales que han estado afectados del virus, y creo que ADP ha hecho lo que le ha correspondido hacer en estas circunstancias, que es apoyarlo, acompañarlo, darle seguimiento a los compañeros. Hay zonas que han tomado también otras medidas, como en el caso del apoyo psicológico, emocional, que han propiciado los compañeros de la zona de la provincia de Duarte, que han involucrado además orientadores y psicólogos de esas zonas, que yo creo que han hecho un gran trabajo necesario, que el país, yo creo que debiéramos procurar generalizarlo. Y de la misma hospitales también tienen todo un equipo de apoyo con sus especialistas por vía directa y también por vía online, de apoyo en materia de salud a los maestros y las maestras. Yo diría que se ha hecho todo. Entonces yo creo que el desafío es del profesorado de garantizar finalmente tener el cuidado de no contagiarse. Esa es la tarea. Yo sé, Rafa, nosotros sabemos, decirle a los compañeros que nos ven, que nosotros sabemos que es una situación difícil. El maestro es un ente social muy importante en sus comunidades. Yo pienso que la misma naturaleza del trabajo que realizamos hace un poco más difícil el aislamiento físico con las demás personas, porque siempre el maestro en la comunidad donde reside
es un referente hasta para buscar información de las demás personas, de la comunidad. Nos ocurre a todos, te ocurre a ti, me ocurre a mí, a todos nos ocurre. Sin embargo, hay que saber que esta es una situación fuera de lo común y que lamentablemente hay que tomar medidas drásticas porque solamente el aislamiento, el distanciamiento físico es lo que puede impedir que la enfermedad siga propagándose de manera vertiginosa como lo está haciendo hasta ahora. Y con acciones como esta que realiza el SEGMA de facilitar la prueba para los afiliados y afiliadas, también son medidas muy importantes porque obviamente que es muy necesario que la gente conozca su diagnóstico para que pueda primero aislarse a tiempo antes de seguir contagiando a personas allegadas y a miembros de la familia, y también para que pueda recibir igualmente a tiempo la atención médica que llevas en el caso de que su afección sea justamente del coronavirus, de manera que hacer ese llamado a los compañeros que acudan a hacerse su prueba. Mira, Rafael, otra cosita que marcó de manera otro tema que marcó de manera muy drástica la semana que está concluyendo el día de hoy, fue la muerte de una niña de 9 años a manos de una persona que parece que ya tenía confianza con esa persona porque era una persona allegada a sus familiares. Qué desgracia tan terrible, qué cosa tan fea, tan grotesca, la muerte de esa niña. Eso es una cosa que cuando uno ve la muchachita en vida y tú ves la fragilidad, una niña pequeñita que inclusive aparenta muchísimo menos de 9 años, digamos que aparenta 4 o 5 años, era una niña muy pequeñita, y que esta niña muriera de esta forma y a manos de una persona en la que ella es probable que haya volcado la confianza y por eso estuvo en esa casa. Eso es una cosa muy, muy fea y que dice mucho del nivel de degeneración en que van cayendo las sociedades, y nosotros continuamos haciendo llamado para que nuestra sociedad, qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, por qué ocurren este tipo de situaciones. Es un caso sumamente terrible, de verdad, condenable. Me parece, Xiomara, que este hecho, igual que muchos hechos que están ocurriendo, yo creo que remiten a la necesidad de desarrollar la educación sexual integral. Posiblemente si esa niña hubiese tenido más información del manejo de su sexualidad, de los cuidados que tiene que tener, posiblemente eso no hubiese pasado, porque la niña hubiese podido defenderse, darse cuenta que estaba frente a un peligro real y poder, en función de eso, actuar de una manera diferente. Yo creo que la educación tiene la obligación de abordar seriamente el tema, lograr que los niños y las niñas comprendan bien su sexualidad y vean todos estos aspectos. Yo creo que forma parte del currículo dominicano y que tiene que desarrollarse de manera activa, y en eso de verdad que no hay dogma, no hay religión, es que hay que educar a las personas, incluyendo a los niños y a las niñas, en torno a un elemento que primero es natural y segundo que tiene un conjunto de desafíos muy serios para la familia. Y lo otro es que la familia tiene que de verdad tener los cuidados y los controles de los niños. ¿Por qué soltar un niño de esa manera que va a una casa y usted no sabe exactamente lo que está pasando? Son, digamos, de las cosas que también lleva a impactar a la familia en torno al cuidado de los niños. Yo lo único que espero es que, aun cuando no ha aparecido el cadáver de la niña, ya se sabe que fue esa persona y que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona, no importa si hay cuerpo o no hay cuerpo, porque eso es muy cómodo, que ahora no aparezca el cuerpo y que entonces no se le pueda cobrar en la dimensión que hay que cobrarle a este individuo por haber cometido un acto del horror de la naturaleza, de lo que él cometió con una niña tan pequeñita. De verdad que yo espero que no importa si el cadáver aparece o no aparece, ese señor, ese tipo tiene que pagar por eso que hizo, tiene que caer sobre él todo el peso de la ley. De verdad que sí.
Eso es así. Eso Quería, esperamos. Xiomara, también aprovechar y comentar lo siguiente. Yo creo que hay muchas personas afectadas por la tormenta actualmente. Muchas, no sé cuántas, pero sé que son muchas. Quizás ni siquiera el Estado todavía ha tenido la posibilidad de No, porque evaluarlo. ni ha dejado de llover aún. Ni ha dejado de Todavía puede llover. haber más daños. Entonces, yo creo que es correcto que nosotros orientemos a nuestros compañeros de las distintas seccionales a que acompañen la población. Que acompañen la población. La ADP no es solo el sindicato de los maestros, la ADP es el sindicato del país. Y ADP existe porque el país asumió que ADP existiera, además de la firme voluntad de los maestros, que todo un país estuvo siendo solidario con el magisterio. Y a pesar de la resistencia del gobierno de entonces, la ADP está aquí, ¿verdad? Y eso tiene también que ver con que la sociedad defendió el derecho de la organización de los maestros, y creo que una de las características del ADP en términos históricos ha sido la solidaridad. Ahora mismo las poblaciones, muchas en donde convivimos los maestros, están siendo impactadas por esta tormenta, y entonces yo creo que lo lógico es que los maestros y las maestras acompañen esas comunidades, y hay muchas formas de acompañarlo. Yo diría que el magisterio tiene experiencia, formación y autoridad para ayudar a orientar a la población y acompañar a las autoridades que están interviniendo en los distintos territorios, pero también hay otras formas que el magisterio puede apoyar. Muchos niños que van a estar impactados psicológicamente con la pérdida de su casa, con las inundaciones, todo ese impacto que tiene. Nosotros en todas las comunidades tenemos orientadores y psicólogos, tenemos maestros de distinta formación, de inicial, de artística, que pueden hacer acciones que sirvan de terapia, vamos a decirlo así, para que estos niños y estas niñas puedan, digamos, pasar de la mejor manera el impacto de la pandemia combinado con una tormenta. Así es, Rafael, así es. Bueno, sabiendo también, Rafael, que hubo una muy reciente, Isaías, que todavía hay comunidades que están bastante afectadas, docentes inclusive de la provincia de Atomayor, específicamente del municipio de Atomayor, que todavía están afectados directamente con esa tormenta que pasó, de manera que también nosotros decir que esta ciertamente, aún hoy, a esta hora, no sabemos cuáles serán los alcances del daño de esta, en tanto todavía continúa cayendo bastante agua en todo el territorio nacional. Bueno, Rafael, mañana finalmente será el anuncio de cuándo y cómo va a iniciar el próximo año escolar 2020-2021, una actividad que estuvo planificada para esta semana y que fue pospuesta para el día de mañana. Bueno, yo quiero puntualizar de nuevo aquellas propuestas que la ADP ha formulado en torno a todo este tema que nosotros sabemos que ha sido de un gran interés de toda la sociedad dominicana, de toda la comunidad educativa y sobre todo de los padres, las madres y de profesores, la inquietud y la incertidumbre que ha generado la forma en que concluyó el pasado año escolar, fruto de la situación sanitaria del país por la pandemia, y la forma en que probablemente tenga que iniciar este año. Lo primero que quiero recordar que la ADP el 29 de mayo pasado entregó un documento a las autoridades pasadas salientes de educación en la que hacía planteamientos importantes y introducía importantes modificaciones a un protocolo que elaboraron las autoridades del momento de cara al inicio de este año escolar, sabiendo que en mayo, cuando se presentó ese documento de protocolo, la situación de salud del país, sanitaria del país, era distinta a la que se presentó posteriormente, luego del reintegro de la economía, luego de las elecciones del país. Todos esos acontecimientos sabemos que han provocado una situación mucho más difícil con el tema de la pandemia. El ADP hizo aportes importantes en ese momento, inclusive que en el documento de protocolo que presentaron las autoridades del momento
no estaba contemplado ninguna metodología de educación a distancia, ni de virtualidad, ni de radio, ni de televisión, y la ADP incorporó ese elemento en la propuesta que presentó a la comisión designada por el Consejo de Educación. Bueno, tú fuiste protagonista, Rafael, porque tuviste la representación de la ADP en ese momento. Posteriormente, y luego del avance de la pandemia, tuvimos que hacer cambios significativos en ese documento, porque ahí presentábamos un modelo híbrido, pero en esa coyuntura hablábamos de semipresencialidad, de alternabilidad de los días de labores. Sin embargo, con el avance que ha tenido el coronavirus en el país, nosotros entonces modificamos nuestras propuestas, hicimos una revisión y decidimos hacer unos planteamientos en el sentido de que la educación se contemple totalmente a distancia, contemplando, viendo, asumiendo todas las modalidades de educación a distancia que existen. Entiéndase la virtualidad, seleccionar plataforma, seleccionar todos los, dotar a la comunidad educativa, a profesores y a estudiantes de todos los insumos para la virtualidad, de todos los dispositivos, viabilizar, facilitar la conectividad, y también planteamos la radio y la televisión como vías igual de soporte y métodos para impartir la docencia a distancia. También hicimos en ese momento el planteamiento de que no era posible, no es posible iniciar este 24, que ya es mañana, por todo lo que hemos planteado, porque hemos dicho que las condiciones no están dadas, en tanto no está el sistema preparado para una educación a distancia, y entonces, si hay que preparar el sistema, esto conlleva un tiempo para obtener los insumos, para poder dotar de todos los insumos, y también para la capacitación y la preparación del personal docente y de padres y madres y tutores que necesariamente tendrán que ser soportes de este proceso. Entonces, pienso, Rafael, no sé si se me queda algo, que a grosso modo estas son las propuestas más puntuales que la ADP presentó, además de que alertaba en ese momento de que el inicio, el día 24 de agosto, no era de ninguna manera posible, y los resultados están ahí, y nosotros sencillamente queremos decir que nuestras expectativas siguen en torno a que el inicio del año escolar se anuncie así, totalmente a distancia, para preservar la salud, para preservar la vida de nuestra comunidad educativa, de estudiantes, de profesores, de personal administrativo que está en los centros educativos, y que las autoridades se tomen el tiempo necesario para preparar el sistema y para dotar a los actores del sistema de todos estos insumos que hemos mencionado y que son esenciales para que podamos hablar de una educación totalmente a distancia. Yo creo que la propuesta del ADP no ha tenido desperdicio, y usted ha tenido la certeza de plantearla muy bien en términos de opinión pública. Sí, yo creo que ha sido permanente las intervenciones y adecuada a cada una de las circunstancias, porque la pandemia va evolucionando, ¿verdad? Si va evolucionando, es lógico que haya que hacer ajustes en las opiniones y en la ruta que debe seguir el sistema educativo. Hay que decir, Xiomara, y yo creo que es justo decir que no es fácil la cosa, que es complejo. No, está muy complejo, claro. Está muy complejo, sí. Está muy complejo. Sí, entonces yo diría que hay cosas de las que ha planteado la ADP que tienen mucha razón, en el sentido de que debe tomarse el tiempo para preparar el inicio del año escolar, que de verdad que lleva un tiempo, de adquirir plataforma, definir cuáles son las más adecuadas, los equipos que se necesitan, el tema de la conectividad, que son tareas que llevan también toda un tiempo hacerlo, y lo otro, preparar a la comunidad educativa para un modelo que no habíamos tenido ejercicio en estas condiciones. La verdad que no ha habido experiencia en ese campo. No hay un referente que tú puedas decir, vamos a iniciar como iniciamos aquella vez, ¿qué pasó? O sea, no hay ningún referente, o sea, todo nuevo y es bien complejo. Y en el mundo, debo decir, Xiomara, que en el mundo no ha sido fácil. En América Latina hay distintos tipos de iniciativas, pero han tenido que hacerle muchísimos ajustes
en la medida en que la realidad va diciendo cuáles cosas se pueden realmente y cuáles no. En el caso de nuestro país, yo creo que hay dos elementos clave que conectan con el tema de un derecho, que es el derecho a la educación de todo, que no se puede permitir la exclusión, y mucho menos de los más pobres de la educación. Entonces, yo creo que el gobierno está emplazado a garantizarle conectividad al grueso de la población estudiantil, y garantizar conectividad implica el que haya una inversión directa en que la gente pueda conectarse a internet, y en que solo en donde no hay internet llegue alguna forma en que la educación pueda ser recibida por la población. Hay fondos, diría yo, que maneja el Indotel, que son los fondos del desarrollo de las telecomunicaciones, que pueden perfectamente dedicarse a hacer esa inversión. Se han planteado ya en distintos momentos. De hecho, el director nuevo del Indotel ha estado haciendo gestión en ese campo, y es muy bien que la haga. Eso lo escuché hacer planteamientos en ese sentido. Y es importante. Y hay que, Rafael, potencializar ahora el uso de la radio y el uso de la televisión, porque aún con los esfuerzos que haga el gobierno con el Indotel, y que se puedan poner en funcionamiento los puntos de internet que nosotros también recomendamos en nuestro documento. Aún con todo esto, probablemente encontremos comunidades en lugares tan remotos que no sea posible que a través de esa vía llegue el pan de la enseñanza a los estudiantes, de manera que tenemos que prepararnos para que la radio y para que la televisión sean en esos lugares un excelente complemento para hacer que llegue, que es perfectamente posible. Lo único que, como lo hemos estado manifestando, esto requiere de tiempo, esto requiere de sacrificio, de entendimiento y de un esfuerzo colectivo de todos y de todas, de que pongamos todos de nuestra parte para lograrlo, porque como bien tú estabas diciendo anteriormente, no hay un referente, no hay un libro, no hay una guía, no hay nada que nos diga, no hemos vivido una situación similar nunca, y entonces todo lo que se haga es nuevo y requiere inclusive que se vaya evaluando periódicamente para que entonces se puedan ir corrigiendo cosas, eliminando algunas e incorporando otras. Pero todo esto hay que hacerlo porque, por supuesto, sabemos que la educación no se va a detener, y entonces lo complejo del tema es que no se detenga la educación, pero que podamos manejarnos con el tema salud, preservar la salud y preservar la vida de nuestra comunidad educativa. Son dos cosas muy complejas que se ligan en estos elementos, en esta situación del inicio del próximo año. Me gustaría, Xiomara, también completar este comentario con dos cosas. Yo creo que hay una postura desafiante de actores privados, y ciertamente en este momento el país necesita estar unido para ponerle frente a grandes temas, incluyendo de esos grandes temas, además del de salud, el tema de la educación. No es momento de que ningún actor se dispare, ¿verdad? Muy fea postura y muy individualista. Sí, muy fea, individualista y desafiante, como tú lo dices. Claro. Entonces, eso no debe ser. Si se está tratando de articular todos los esfuerzos en la dirección de que podamos encaminar la educación, ningún actor, no importa quién sea, y sobre todo actores privados, no pueden ahora desafiar con que ellos van a iniciar el lunes por encima de todo el mundo. Eso no es correcto. Definitivamente no aporta nada en un momento tan difícil. Claro, y entonces es un grupo pequeño, ¿verdad? Porque no son todos los privados, dicho sea de paso, esos son menos de 300 colegios de grandes ricos, ¿verdad? No, pero ni siquiera todos los que están en esa asociación están de acuerdo con eso. He escuchado planteamientos, de hecho, de manera privada, me han hecho planteamientos diciendo que no están de acuerdo con esa decisión, porque entienden que es una decisión que luce de verdad muy egoísta y además muy faltando a la solidaridad en un país que, como todos los países del mundo, ahora con esta situación está atravesando por momentos difíciles, y plantear esa desobediencia, lo que se está diciendo, bueno, como yo puedo, hagámoslo nosotros, los demás, que se salve quien pueda, y entonces eso dice mucho y es muy feo, de verdad que es una decisión desafortunada
de verdad. Eso indica con toda claridad que esos empresarios están interesados en su negocio, no en la gente. Están interesados en sus recursos, no en el país. ¿Verdad? Hay poca sensibilidad evidente de ese sector empresarial minúsculo, dicho sea de paso, que no es ni siquiera el 10% de los colegios privados, dicho sea de paso, que está agrupado en esa asociación y que evidentemente no representan ni siquiera el sentir de ese sector. Creo entonces que el país tiene que continuar en este esfuerzo colectivo por articular y hacer sinergia con todos los actores. También, Xiomara, quería comentar la postura de Educa respecto al momento en que nosotros estamos. Creo que está proponiendo que le entreguen escuelas para su gestión y además de que le entreguen la escuela para su gestión, están pidiendo más de 500 millones de pesos que le entregue el Estado para ellos gestionar esas escuelas. De verdad, como dice un amigo mío, que a dónde pretenden llegar. Educa tiene décadas incidiendo en materia educativa y ahora parece con que ellos son los salvadores y que hay que dejarle hacer una prueba, ¿entiende? Pero esa prueba parte de que hay que entregarle un conjunto de centros educativos que ellos decidirán cuáles son los maestros y que decidirán lo que se va a hacer ahí, y que además hay que entregarle 500 millones de pesos. ¿A qué es lo que quiere Educa? No es posible eso de ninguna manera, porque primero son parte tienen bastante representación donde se trazan las políticas en materia educativa, tienen representación en el Consejo de Educación, toda la fórmula que puedan tener para hacer variar resultados, pueden hacerlo sin necesidad de que haya que entregarles centros educativos, porque están donde decimos en buen dominicano, donde se bate el cobre, Rafael. Claro. Entonces todos los planteamientos que tengan que hacer tienen bastante incidencia, la han tenido siempre a lo interno del Ministerio de Educación. Entonces lo que tienen que hacer es, cuando se van a tomar las decisiones y se van a trazar las políticas, participar activamente haciendo sus aportes y bueno, para probar qué cosas dan resultado. Nosotros no necesitamos que vengan actores de fuera del sistema para decir eso. Lo único que tenemos que hacer es poner en marcha nuestras políticas y que las autoridades desde el Ministerio de Educación sean las que tracen la fórmula de cómo se van a ir evaluando esas políticas, que no es de ninguna manera es aconsejable que se haga de manera aislada, con algunos sí y con otros no. De manera que eso no tiene ningún sentido y no hay una razón que no sea buscar algún tipo de ventaja o de beneficios. Eso es así. Yo quiero, Xiomara, hacer una opinión, digamos, cuasi personal. Lo quiero decir cuasi personal para que no necesariamente es una opinión suya respecto a lo siguiente. Yo creo que a Educa no le agradan mucho las autoridades actuales, lo que yo logro apreciar. Es decir, que hay actores del sector privado vinculado a educación que no le agradan mucho las autoridades actuales y a Educa menos. Y yo creo que tampoco quizá le agrade el ministro que tenemos, quizá no le agrade porque es maestro, ¿verdad? Y a Educa nunca le han gustado los maestros dominicanos. Ha pasado décadas ya, más de una década desacreditándolo con una campaña permanente en contra del magisterio. Y quizá tampoco le guste porque el ministro de alguna manera sale de los litorales de la Asociación Dominicana de Profesores y a Educa tampoco le gusta este sindicato. Eso es problema de ellos. Nosotros lo entenderíamos perfectamente. Esa actitud, bueno, lo entendemos, listo, ellos tienen derecho a hacer eso. Pero de ahí a pretender que con los recursos del 4%, entonces ahora hay que entregarle a ellos recursos muchos y además entregarle centro educativo, eso es definitivamente inaceptable. Pero tampoco es aceptable el que ellos estén en una campaña de irrespeto a actores del sistema educativo y particularmente docentes. Puede usted tener diferencia en torno a lo que está planteando un sector de los docentes sobre cualquier tema, ¿verdad? Pero claro. Acusarlo de grupúsculo, acusarlo de cosas, oye, Educa se está pasando de la raya. Una falta de respeto, un atrevimiento total, muy serio. Al magisterio. Y una injerencia que tampoco le corresponde, porque ahora han asumido una vocería como si fuesen un gremio, claro, nada más divorciado de lo que ellos realmente son. Han asumido una vocería que yo no los comprendo, de verdad que tengo como que ubicarme, porque tienen una injerencia muy seria, muy fuerte, y qué pena que ellos estén por ese lado,
porque nosotros sí hemos saludado, si una cosa hemos saludado y hemos pedido, inclusive en investigaciones que hemos hecho, que ha hecho la ADP, ha salido a relucir no solo que el magisterio, sino que una parte importante de la población prefiere que haya un educador al frente del Ministerio de Educación, de manera que nosotros sí hemos saludado que siempre que se ha designado un educador frente al Ministerio de Educación, nosotros lo hemos saludado y esta no será la diferencia. Así que si a ellos no les agrada de alguna manera que haya un educador que sea vinculado al sindicato, nos apena mucho por ellos, porque la ADP sí lo celebra eso. La ADP lo celebra. Doña Xiomara, vamos a hacer una pausita. ¿Cómo no, Rafa? Vamos a hacer una pausa. Volvemos y en breve. Continuamos. Correcto, sí. Muy bien, muy bien. En ARS Senma trabajamos día a día para garantizar a nuestros afiliados servicios de salud con calidad. Si eres maestro público activo o empleado administrativo del Ministerio de Educación, ven y afíliate, porque tenemos planes diseñados para satisfacer tus necesidades en materia de salud. Somos ARS Senma. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Continuando con el programa Orientación Magisterial del día de hoy, le anunciamos que va a estar con nosotros el doctor Eliel Rosario. Eliel Rosario es el director del Hospital Senma Santiago. El Hospital Senma Santiago, que es un centro pequeño, pero que ha venido en una evolución positiva. Evidentemente, el doctor Eliel Rosario ha estado rindiendo cuenta, como debe de ser, ¿verdad? Ha estado rindiendo cuenta, nos ha mandado una presentación, un informe en detalle de lo que ha venido haciendo. Y lógicamente este programa tiene que compartir ese tipo de cosas con los maestros y las maestras y con todo el país que está muy pendiente de la suerte del magisterio de la República Dominicana. Doctor, denme una panorámica de cómo ha ido evolucionando el Hospital Senma Santiago. Buenas tardes, para mí es un placer y un privilegio que me hayan invitado a este gran espacio. Buenas tardes, doctor. El placer es nuestro. Aprovechando la presencia de la presidenta histórica de la ADP, ¿verdad? La licenciada Xiomara Guante. Nosotros nos sentimos primero orgullosos y privilegiados por haber tenido la oportunidad de dirigir los destinos del hospital desde el año 2017. Usted sabe que a la llegada nuestra, la gerencia del hospital, encontramos una institución un tanto delicada, de infraestructura, recursos humanos, equipos y
y financiera y administrativa. Poco a poco, con la ayuda de la administración y el apoyo, por así decirlo, emocional del doctor Enriquillo Matos, nosotros pudimos hacer los ajustes del lugar y comenzar entonces una reconstrucción desde la parte física, incluyendo también adquisición de algunos equipos, remodelación de más de 50 áreas del hospital. La planta física del hospital está en muy mal estado. La emergencia era una emergencia realmente crítica. Nosotros hoy en día tenemos una de las mejores emergencias de aquí, de cualquier hospital de aquí de Santiago, igual también que los servicios a nivel de recursos humanos. Nuestros colaboradores no contaban ni siquiera con un uniforme y una carnetización, nosotros eso lo logramos. Tuvimos que hacer algunos sacrificios de manera administrativa, económica, eliminando unas bonificaciones que encontramos en el hospital. O sea, el hospital se maneja con una subvención que la ARS nos destina mensualmente, y de esa subvención entonces había unas bonificaciones que no tenían sentido, y con esos reportes nosotros pudimos hacer lo que podemos exhibir hoy en el hospital. Todavía faltan muchas cosas, claro. Nosotros, ustedes saben que entrada la pandemia tuvimos que adecuar la planta física también, gracias a la intervención de la ADP y de la cooperativa. Nos ayudaron de manera económica para poder nosotros cambiar y reestructurar y adecuar el hospital para poder atender pacientes COVID, que es lo que nos ocupa en este momento. De manera que ahí nosotros hicimos un informe de manera prácticamente de memorias, para que vean gráficamente lo que nosotros encontramos, lo que hoy estamos entregando a la clase magisterial, que se merecen un trato especial, humano y con calidad. Eso es lo que nosotros perseguíamos desde el principio de la gestión hasta el momento, y es lo que entiendo que debe de seguir reinando en el hospital, ese área de progreso y adelanto, ya que todavía hay cosas por hacer, pero la mayoría de las cosas que se debían de hacer nosotros hemos plasmado ahí en ese material que hemos compartido con ustedes. Muy bien, doctor. ¿Cómo se ha estado manejando el tema del COVID allá? ¿Usted podría darnos como una ligera panorámica así de todos estos meses? ¿Cómo ha sido el manejo? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que se han confrontado? Esto. Sí, mire, usted sabe que el COVID es una enfermedad nueva para nosotros en cuanto a manejo terapéutico. Sí. Es un virus que es viejo, pero para nosotros es nuevo. Sí. O sea, no para hay el país. Para el país, para el mundo, porque no hay una decisión terapéutica, o sea, en cuanto a medicamentos, no hay un tratamiento per se para la enfermedad, sino que se va tratando paso a paso según van apareciendo los síntomas, dependiendo, claro, de cada persona, porque no es lo mismo una enfermedad a un hipertenso que a un diabético, de manera diferente a cada uno, y vamos viendo el día a día y tratando la enfermedad. Han habido muchas dificultades, porque, por ejemplo, hay medicamentos que no aparecen en el catálogo nacional de medicamentos que manejamos los hospitales, y hemos tenido que ir adquiriendo esa medicación. Por ejemplo, está el biológico, el que se usa, tocilizumab, que es un medicamento de alto costo. El hospital no contaba con ese medicamento en esta, pero gracias a la gestión con el Ministerio de Salud Pública hemos podido resolver esa parte. Esas han sido básicamente las debilidades que hemos tenido en cuanto al manejo. También el espacio físico. Ustedes saben que hubo un momento en el que el hospital realmente no tenía manera de dar respuesta. Un hospital regional, pequeño, pero gracias también a la intervención de la ADP pudimos ampliar
y agregar unas 8 camas nuevas, o sea que ahora mismo el hospital cuenta con espacios disponibles, tanto en salas clínicas como en cuidados intensivos en este momento. O sea, ahora mismo el hospital está a un 60% de ocupación, o sea que tenemos espacio para dar respuesta a los maestros en este momento. Eso está muy bien, doctor. Doctor, pero esas imágenes que yo estoy viendo están muy lindas. Ese es el hospital, ¿verdad, de allá? Sí, señor. Sí, señor. Te invito a que nos visiten, por lo menos a la parte administrativa, para que vean desde el frente del hospital. Ustedes van a ver la diferencia. De verdad que sí. Le visitamos, doctor. Siempre que sea sana, yo voy a visitarle. Claro. Siempre que esté sana, yo voy. Para que puedan visualizar básicamente la planta física. Bueno, tenemos también, es bueno anunciarlo por aquí, tenemos la toma de muestra para PCR en el hospital. Sí. Comenzamos la semana pasada y le estamos dando respuesta a los maestros en este tema, porque usted sabe que ahora mismo está muy difícil el acceso a la prueba por la gran demanda que hay en el país. ¿Y cómo está haciendo, doctor? Porque nosotros habíamos informado al inicio del programa de que la ARS lo está haciendo. ¿Cómo lo están haciendo allá? ¿Cuál es el procedimiento para que los docentes que le están escuchando sepan? Sí. Bien, nosotros tenemos un link que le mandamos a los que están interesados en hacer la prueba. Ese link se llena con unos datos específicos de cada paciente y a través del mismo link entonces se le manda una cita con el día y la hora. Tienen que ir en un vehículo al parqueo que está en la emergencia del hospital. Hay una carpa. Entonces las personas van en su vehículo, el personal que está ahí para tomar la muestra va al vehículo, le toma la muestra, llenan un formulario y en 10 minutos está resuelto el problema. Excelente, eso era lo que habíamos anunciado, Rafa, ¿verdad? Sí, ya saben que en Santiago se está haciendo y que pueden a través de su ARS, de su hospital, hacer el procedimiento que le hemos estado señalando, que Rafael dijo al principio del programa y que el doctor acaba de reiterar para nuestro compañero. Una de las cosas que más angustia genera, doctor, y que nos llaman y que a mí misma también me genera presión, que le genera presión a todos los dirigentes, que a veces los aceleramos a ustedes, que sabemos que les desesperamos, que llamamos mucho por el tema de la prueba, porque cuando te llama un docente que tiene los síntomas, que no encuentra cómo hacerse la prueba, eso nos preocupa porque sabemos lo que eso significa. Si no conoce rápido su diagnóstico, no se puede aislar con tiempo y entonces eso genera que continúe el contagio, la cadena de contagio. Entonces nosotros eso es una de las cosas que más nos angustia y que nos provoca estarle llamando a ustedes con tanta frecuencia. Sí, pero gracias a Dios y a ustedes también, porque verdad hay que hablar de la acción conjunta que hemos tenido. Sí, así es. Mucha comunicación además de la apoyo. Sí, eso ha sido lo fundamental para nosotros poder combatir la pandemia en el hospital, la comunicación constante tanto con los dirigentes de ADP, los ejecutivos de la ARS, nosotros y todos los involucrados. Es importante. También es importante señalar, Presidenta, que la prueba es indistinta. O sea, usted puede pertenecer a cualquier ARS y sin problema. Pero mire qué detalle. Muy bien. Usted sabe que hay maestros que están en PAL y que están en Exactamente. La prueba es distinta. Ellos van y con simplemente tienen que presentar su carnet de su seguro, llenan el formulario, inmediatamente se le agenda su cita. Muy buena aclaración, porque esto también nos había estado generando situaciones y un poco de angustia, porque el magisterio es uno solo y hay gente que, bueno, por razones que ya sabemos, están en otra ARS, pero que podamos darle la asistencia en este momento tan difícil y que puedan a través de la ARS nuestra, de los hospitales nuestros, hacerse su prueba, eso para nosotros nos da mucha tranquilidad. Claro, bastante tranquilidad. Y es bueno que llegue la información, porque a veces la falta de información genera un poquito de un limbo, por así decirlo, en los maestros, que a veces no saben lo que van a hacer, tienen los síntomas, la prueba está difícil en salud pública, en referencia usted sabe que eso es una fila interminable, pero nosotros ya, gracias a Dios, hemos simplificado esa parte
y ya no hay problema. O sea, las cosas ya fluyen muy bien. Yo le voy a mandar imágenes que tenemos también, que no la mandé en el reporte, de cómo se hace el proceso. Tenemos imágenes fotográficas, yo le voy a mandar vía WhatsApp para que ustedes vean más o menos cómo es. Es algo bien simple y bien dinámico. O sea, no hay fila, ustedes no van a ver una fila de gente ahí en caracol como se hace. La gente entra en el vehículo, se toma su muestra, inmediatamente entonces sigue su camino y en 3 días laborables tiene su resultado. Bueno, Qué bueno. Doctor Eliel, gracias por habernos acompañado. Gracias, por haber doctor. compartido noticias buenas, ¿verdad? Para el ministerio. Sí. Indica que avanzamos, y eso está muy bien. Es así, ustedes saben que siempre estaremos a la orden desde donde estemos, ¿verdad? Gracias, Bueno. doctor, y gracias por el esfuerzo. Un abrazo Xiomara. grande y buen fin de semana. Igual para usted. Lo que Doña Dios quiera, Xiomara, fin de semana. hay que despedir el programa. Ya estamos a ley de 1 minuto de concluir. Yo creo que es correcto que ratifiquemos que mañana estaremos pendientes a los anuncios que se harían sobre el año escolar. Yo Así creo que es es. correcto ratificar que la ADP estará dispuesta siempre a contribuir a que el país inicie su escolaridad. Y yo creo que esa es la actitud del magisterio de la República Así Dominicana. Y en ese campo haremos todo el esfuerzo. Si se necesita apoyo técnico, yo creo que la ADP tiene en su seno personas con mucha capacidad para aportar un momento difícil y de disyuntiva, como implica arrancar un año escolar en medio de una pandemia y ahora además en medio de una tormenta. Son dos situaciones que gravitan en este momento. Igual a los compañeras y compañeros, ratificarle que ayuden a las comunidades en donde están, las comunidades afectadas, las personas afectadas. Yo creo que nuestros compañeros tienen experiencia, formación y autoridad como para acompañar a las comunidades. Doña Xiomara, usted cierra el programa de hoy. Bueno, Rafa, primero darle las gracias al doctor Eliel Rosario por su amabilidad de venir a compartir tan importantes informaciones con nosotros y con nuestra teleaudiencia. Agradecer a los que nos sintonizan todos los domingos a esta hora y pedir que el próximo domingo estén aquí presentes porque habrá una entrega más de orientación magisterial con mucho contenido. Vamos a estar comentando todo lo que pase el día de mañana en la presentación de las autoridades educativas sobre cómo iniciará el próximo año escolar. Ahí estará la ADP, en tanto ha sido invitada, de manera que hasta el próximo domingo y muchísimas gracias por habernos acompañado.